Dios les bendiga en esta noche, mis hermanas, hermanas. Deseo de corazón que la palabra de Dios sea plantada en nuestra vida, en nuestro corazón, y que dé mucho fruto, que realmente esta palabra que el Señor ha dispuesto para nuestro corazón, nosotros podamos recibir pues realmente con todo el amor para poder servir a nuestro Dios con excelencia. Mi nombre es Ana Belén Fuentes, algunas ya me conocen, y pues vamos a dar inicio en esta noche con este tema precioso. Le he titulado En la sombra, solo para servir a Dios. Nuestro texto base se encuentra en Éxodo capítulo 31, versículo 1 al versículo 3. Entonces, nuestro tema, en la sombra, solo para servir a Dios. Vamos a permitir que alguien de nosotros lea este pasaje. Por favor, si alguien puede tomar la palabra, voy a poner en pantalla el pasaje que escribiera Moisés. Moisés escribe el Pentateuco y bueno, dentro de estos libros se encuentra Éxodo. Entonces voy a poner en pantalla lo que dice la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Alguien quisiera apoyarnos a leer? Yo lo hago. Amén, hermana Nancy. Ujú. Ok. Éxodo 31 versos 1 hasta el 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Amén. Gracias, hermana Nancy. Eh, Cuando leemos el Pentateuco, a veces, pues leemos, no leemos a veces pues con una atención quizás hasta que volvemos a leer y cuando volvemos a leer la palabra de Dios, vamos entendiendo más a profundidad, pues lo que Dios nos habla a través de cada versículo, de cada pasaje de la palabra de Dios. Y ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo esclavizado un periodo de tiempo y que también Dios ya había escogido desde antes a aquel varón quien, quien lo mandó al desierto, y estoy hablando de Moisés, quien lo mandó para conocer durante muchos años el desierto. Ustedes conocen perfectamente esta historia. Pues efectivamente el pueblo de Israel ahí en Éxodo nos menciona y nos habla de y de que Moisés fue elegido para guiar al pueblo por el desierto. El pueblo había sido liberado de muchos años de esclavitud en Egipto y pues ahí se encontraba cierto varón. Me estoy refiriendo a Betzalel. Betzalel estuvo pues junto a su padre. En este caso dice la palabra de Dios, su padre, sus padres de Betzalel, Leila y Uri. Estos, este varón, sobre todo Uri, trabajaba pues para el rey. Era el joyero del rey y al igual su hijo Betzalel conocía este oficio tan preciado de, de conocer artes, conocer en este caso en cierta manera oficios y que más adelante vamos a ver qué era lo que hacía Betzalel. Pues cuando Dios llama a una persona, siempre hay una encomienda y sobre todo abre el Señor camino
para que no haya trabas, para que realmente la obra del Señor continúe. Y así como el Señor, como Jehová había escogido a Moisés, en esta ocasión escoge a un jovencito. Se cree en la historia que este joven tenía 13 años cuando, fíjense, la palabra de Dios dice que le habla por su nombre. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Betzaleel. Betzaleel, hijo, pues ahí nos menciona de Uri, hijo de Leila, y, y lo había nombrado muy pocas veces. Jehová menciona y escoge por nombre. Y en esta ocasión, la palabra de Dios nos enseña que escoge a este jovencito, porque era un joven no maduro, un joven, como lo que les comento, ¿no? Se cree que tenía alrededor de 13 años. Y lo escoge, y no solamente lo escoge, dice la palabra de Dios que lo llenó del Espíritu de Dios. Lo he llenado del Espíritu de Dios y les da sabiduría, le da inteligencia, le da ciencia y en este caso lo llama para hacer toda arte. Miren que hay un lugar allá en Italia, se llama Florencia. Dicen que, bueno, la gente comúnmente dice que Florencia es como un museo. Usted va caminando por las calles y hay muchas obras de arte y miles, miles de turistas viajan todos los años para ver estas obras de arte hechas por hombres humanos. La realidad que algunas obras bueno, fueron hechas precisamente por italianos, pero y que le dan mucha, mucha relevancia. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios a profundidad de lo que realmente hizo Betzalel, Betzalel tenía un llamado muy especial y ese llamado era para hacer obras de arte. Vamos a ver en este caso, mis hermanas, voy a permitirme. A ver si, ok. Miren, Betzalel era un artista. ¿Qué es un artista? Un artista es una persona que crea, desarrolla o produce obras de arte utilizando su creatividad, imaginación y habilidades técnicas para expresar ideas, emociones o una visión única del mundo. Eso es lo que el significado bueno, en este caso lo que significa artista. Y yo les contaba en este caso de Florencia, porque muchos artistas desean o desearon en su momento, diferentes épocas hicieron obras y muchas obras también están en un museo que está en París. Dentro de ese museo dicen que uno lo recorre en tres meses porque son muchas salas donde hay muchas, muchas obras de mucha gente, pues artista, que ha hecho ciertas obras y que también mucha gente va a ese lugar, al Museo del Louvre, y va y en este caso se quedan como que muy, muy muy llenos de admiración al ver estas obras, pero estas obras se quedan muy, muy por debajo, yo podría decir, de lo que Betzalel hizo, porque Betzalel fue dotado primero fue lleno del Espíritu de Dios, luego Dios le dio sabiduría, le dio esa sabiduría y ese conocimiento que viene solamente del Altísimo. Y le dio sobre todo ese entendimiento para crear obras tan grandes como cuando yo visualizaba realmente estos pasajes, aprendemos mucho de la palabra de Dios
porque este jovencito, imagínense, Dios lo llama y él hizo demasiadas obras dentro del tabernáculo y esas obras no fueron, en este caso, vistas por humanos. Solamente una vez al año entraba al lugar santo el sacerdote, el sumo sacerdote, y quizás él podía ver esas obras, y muy pocos vieron las obras que había hecho Betzalel. El Señor lo escogió. Entonces ya entendemos que es un artista. Es una persona que crea, desarrolla y produce obras de arte utilizando su creatividad, imaginación y habilidades. Cuando yo les hablo de estos lugares de Florencia y de este museo tan grande, y bueno, hay muchos museos en París, eh, nos, estos hombres hicieron tales obras de lo que ellos imaginaban y muchas obras fueron rechazadas. Ejemplo, Miguel Ángel quiso representar y sí lo representó a Moisés y esa obra la quisieron poner en Jerusalén y fue rechazada esta obra desde luego, por muchas razones. Dentro de ello, porque Miguel Ángel cuando hizo esta obra, pues sí se imaginaba, y cuando un hombre artista en su propia humanidad hace ciertas obras, pues entran muchas cosas que el hombre vive. Aquí en México se le conoce a una mujer como también una artista y dice y cuenta la historia, ahorita les voy a decir quién es, y cuenta la historia que cuando ella creaba sus obras de arte, era realmente lo que expresaba eran su dolor. Y les comento esto porque a veces en la historia pensamos y decimos, ay, qué bonita obra de arte se encuentra en esta escultura, qué bonita, este, qué bonita a lo mejor cuadro, cuando no conocemos en su totalidad la historia. Pues miren, en la palabra de Dios nos menciona que habían ciertos artistas, como Jubal, en Génesis 4:21 nos habla. Dice que este hombre fue considerado el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Del lado derecho, no sé si puedan ver una escultura del rey David. Esta escultura está en Jerusalén, en el centro. De hecho, está donde está la tumba del rey David. Ahí pusieron esa escultura. Esta escultura es hermosa, es bonita. Y de ahí en fuera, las dos esculturas que están en la parte de abajo fueron de artistas humanos de diferentes épocas, en este caso del Renacimiento, y que realmente estas dos obras fueron rechazadas, no quisieron que las pusieran en Jerusalén, y actualmente una de ellas se exhibe en lo que es en el Vaticano y la otra se exhibe en lo que es en Florencia en las calles, sobre las calles. También encontramos otros artistas como el rey Salomón, fue un arquitecto y constructor del primer templo de Jerusalén. María, profetisa, música y cantante que lideró alabanzas con panderos. Moisés también se le considera un artista porque fue un poeta, compositor del cántico de liberación tras cruzar el Mar Muerto. Pero ninguno de estos artistas fue llamado por su nombre y sobre todo fue, en este caso, conforme dice la palabra de Dios, que fue lleno del Espíritu de Dios. Vamos a ver humanamente, en diferentes épocas en el mundo, hay diferentes artistas que son considerados por sus obras, por sus talentos y que muchas de estas obras pues están en diferentes partes del mundo. Ejemplo, Miguel Ángel, un hombre italiano, este hombre se le considera que hizo una obra maestra de una sola pieza. Él tallaba mucho a mármol y muchas de sus obras están exactamente exhibidas afuera, pues entre las calles de Florencia.
Diego de Velázquez hay un error por ahí, fue un español y este pues estuvo en la época del barroco y así vemos cada uno, eh, por decir Van Gogh tiene de hecho su casa, actualmente existe, está en París y la consideran como pues una obra de arte porque cada una de sus ventanas que expresa de su casa hacia afuera y porque bueno, en este caso su casa todavía está muy bien conservada, pero este hombre, Vincent Van Gogh, o sea, realmente traía unas creencias un poquito complicadas, yo podría decir. Pablo Picasso también, él es español, bueno, fue español y se considera también uno de los artistas que hizo varios cuadros y que actualmente pues son valorados por muchos, bueno, yo aquí hablo de pesos, pero pues por algunas monedas de acuerdo a su denominación de ustedes, hermanas, que están en diferentes lugares. Y bueno, esta mujer que les comentaba, Frida Kahlo, una mujer mexicana que aquí y bueno, y en muchos lugares se le considera como un artista, pero ninguno de estos al final de cuentas, y yo creo que en nada se compara a lo que la palabra de Dios nos describe, lo que fue este hombre, este jovencito Betzalel. Estos hombres, eh, actualmente, como les comento, sus obras son muy valiosas. Y como artistas, yo creo que ellos querían que sus obras fueran consideradas. Y a través del tiempo. Y así ha sido, pues el hombre las ha considerado. Miren lo que la palabra de Dios nos enseña. Betzalel, como les comento, él fue esposo de Débora. Hablando un poco de Betzalel, fue hijo de Leila y Uri. ¿Y qué significa Betzalel? Betzalel significa en la sombra de Elohim, lo que refleja su cercanía con la guía y protección divina. Muy bonito su significado y efectivamente, este hombre fue llamado por Jehová con un solo objetivo. Este hombre era muy talentoso, este hombre dejó la esclavitud porque él estuvo en los palacios del rey en Egipto. Y a lo mejor era así como su padre, el joyero del rey, porque ayudaba y también aprendió el oficio de su padre. Y deja atrás la esclavitud y viene a la libertad. Cuando Dios lo llama por su nombre y le da un mandato, un encargo, y lo llama para construir obras para el tabernáculo. Porque en ese lugar iba a estar la presencia de Dios, iba a estar el Espíritu Santo, iba a estar lo más grande, lo más maravilloso. Betzalel solamente obedece, pero cuando Dios lo llama, cuando Jehová lo llama por su nombre, le da instrucción. Vamos a ver también otro varón que se llama Aholiab. Aholiab, este varón es de la tribu de Dan. Su significado es tienda del Padre, reflejando su labor de construir la tienda. Cuando Jehová habla a Betzalel, le dice que haga obras de arte. Tenía que hacer muchas cosas, dentro de ellos unos querubines tan hermosos que menciona el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento,
y que fueron tallados en una sola pieza. Miren, hermanas, la palabra de Dios nos enseña que estos querubines que hizo fueron tallados en una sola pieza a martillo y fueron en oro. El apóstol Pablo, cuando habla en Hebreos 9:5, dice, qué belleza, algo que ni siquiera él podría imaginarse. Estas obras, yo creo que si fueran presentadas actualmente, mucha gente quisiera verlas. Serían muy valiosas y sobre todo por el tallado en una sola pieza. Pero cuando Jehová le habla a Betzalel, le pone a una ayuda y la ayuda es a Aholiab. Este jovencito obedece y Betzalel fue el maestro de Aholiab para que pudieran hacer estas obras tan hermosas de excelencia dentro del tabernáculo. ¿Cuáles son las habilidades funcionales que Betzalel tenía? En Proverbios 1:7 nos menciona la reverencia y obediencia a Dios, y esto es considerado el punto de partida para adquirir entendimiento y buen juicio. Porque recuerden lo que dice Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Betzalel tenía sabiduría adicional de que Dios, Jehová le estaba dando sabiduría, lo dotó de inteligencia. Sigue diciendo en Proverbios 9:10 que el conocimiento del santo se obtiene a través de la sabiduría. Era un don de Dios y esto consistía en usar la mente para aprender más y aplicar esos conocimientos para tomar buenas decisiones correctas y justas. Y el conocimiento que Jehová le estaba dando también, en Colosenses 2:13 nos menciona que el centro de todo debe de ser Jesucristo. A lo que voy, hermanas, ¿qué nos enseña la palabra de Dios doctrinalmente? Que cuando Dios nos dota de alguna habilidad, tenemos que pedir esa sabiduría. ¿Y cómo? Temiendo a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Una vez teniendo temor a Dios, entonces entenderemos y comprenderemos el conocimiento que Dios quiere para nosotros. Porque cuando nosotros ponemos a Jesús en el centro en todo, nuestras habilidades van a ser realmente funcionales. Porque si al Señor lo dejamos a un lado y creemos que por nuestra capacidad nosotros vamos a poder sobresalir en cualquier punto, estamos equivocados. O vamos más allá. No me imagino a Betzalel sabiendo las habilidades que tenía, revelarse a Dios y decirles mucho trabajo, hacer todas estas obras que tú me encomiendas de todo el tabernáculo, porque tan solo hizo esos querubines, el propiciatorio, todo lo que estaba dentro del altar. Fueron tallados, fueron hechos a base de oro, de plata, de bronce, fueron incluso las vestiduras de los sacerdotes fueron tejidas por aquel hombre jovencito Aholiab, porque él era el encargado, él conocía más sobre el diseño de los tejidos. Y todo fue conforme la palabra de Dios. Recuerden que dicen que sus tejidos eran bordados con hilo de oro. Ellos solamente obedecieron, no cuestionaron, no dijeron, Señor, ¿cómo es posible que todas nuestras obras no van a ser vistas por los hombres? Usted, hermana, yo quisiera hacerle una pregunta
en esta tarde. Miren, estas son algunas de las obras y que menciona Éxodo 37:1-9, Éxodo 37:17-24, el arca del testimonio, el candelero de oro, los altares, las vestiduras sagradas, los muebles, los querubines. Todo esto fue realizado, hecho por este artista, Betzalel. En Éxodo 35, versículo 31 al 34, yo le voy a dar lectura y pongamos nosotros oído a lo que dice la palabra de Dios. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, hablando de Betzalel, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Y luego dice versículo 32, para proyectar diseños. Primero Dios hace el llamado y luego, ¿para qué? Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que él pueda enseñar, así como a Oliad, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Aparte de que Jehová lo estaba dotando de sabiduría, de toda ciencia, de toda inteligencia, le estaba dando ayuda para que no solamente Betzalel fuera el que hiciera las obras, sino que también enseñara a otros a construir y que juntos, haciendo un equipo que actualmente, bueno, lo conocemos como equipos, pudieran estar en el mismo sentir, en lo mismo, trabajando para el mismo fin. Betzalel, aparte de ser artista, fue maestro, porque enseñó a otros lo que él hacía. No fue egoísta, sino que al contrario, enseñó a otros para que se multiplicaran estos talentos. Hombres de múltiples talentos y que nos dan lecciones importantes como las que estoy proyectando. La excelencia como adoración. Que nuestra adoración a Jehová siempre sea lo mejor de lo mejor a través de nuestro trabajo. No importando quién nos está viendo, no importando al hombre. Como en el Antiguo Testamento, habían hombres que oraban, recuerden, para ser vistos. Betzalel solamente obedeció y acató la orden de Jehová de hacer esas obras con toda obediencia. Betzalel fue llamado a crear objetos de gran belleza y calidad, de oro, plata, gemas para el tabernáculo, demostrando que Dios aprecia la estética y la alta calidad y no la mediocridad. Qué cosas tan fuertes, ¿verdad? Que cuando nosotros hagamos un trabajo para Dios, lo hagamos con toda excelencia, dándonos el tiempo de poder hacer las cosas, dándonos el tiempo de poder trabajar con excelencia, porque así lo estaba haciendo Betzalel cuando él quizás estaba ahí con su martillo labrando y labrando pues ese carbón que en un futuro se iba a convertir en oro para hacer esos hermosos querubines de lo que habla la palabra de Dios. No solamente eso entendemos, sino que también, y este es el punto de partida precisamente de este tema, en la sombra para servir a Dios. Trabajó Betzalel en la sombra de Dios. No le importó que sus obras no fueran vistas por los hombres, porque trabajaba para agradar solamente a Dios. Que nuestro trabajo así siempre sea para trabajar solamente para agradar a Dios. Que a veces, hermanas, y yo quiero aquí hacer mi pregunta, cuando decimos, yo he escuchado mucho esta parte que decimos, es que lo estoy haciendo para Dios. Mi pregunta para ustedes,
Cuando servimos a Dios, servimos al hombre, o servimos al hombre también sirviendo a Dios. ¿Alguien me quisiera contestar mi pregunta? ¿Me- ¿Alguien quiere participar? Yo, pues Sí, la Biblia dice de que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. O sea, está diciendo que también les sirvamos a ellos porque debemos de hacer las cosas como para el Señor. Es lo que yo entiendo. sí, ajá. ¿Alguien más? Adicionar a ese punto, sí, lo estamos haciendo para Dios, pero al mismo tiempo Dios nos puso aquí para ganar al mundo y de la manera que podemos hacer eso es sirviéndolos de cierta manera que los vamos a ayudar, pero ellos no van a ser nuestros dioses. Es correcto, hermanas. Miren, yo siempre, y yo siempre tenía esto, yo lo hago para Dios. Yo lo hago para Dios. Siempre traía, y siempre así tenemos eso en mente, lo hago para Dios. Pero cuando trabajamos para Dios, servimos al hombre en nuestro trabajo. Usted a lo mejor visita al huérfano porque es un mandato ir y predicar el evangelio. Y visita al que está en la cárcel, al que está en el hospital, al huérfano, a la viuda, porque el Señor nos ordena. Y sí lo hacemos para Dios, pero servimos al hombre a través de nuestro servicio a Dios. Esa palabra de decir, es que lo hago para Dios, yo me la quité en un momento cuando por decir, empecé a analizar la palabra de Dios, sí, le servimos a Dios, porque todo lo que hagamos, hacerlo de corazón y para Dios, pero servimos al hombre a través de nuestro servicio a Dios. Y el beneficiado en nuestro servicio es el hombre. Betzalel trabajó para Dios, pero también trabajó para el hombre, porque los utensilios fueron utilizados para las ofrendas, para la adoración, para ofrecer sacrificio, el perdón de los pecados cuando entraba el sacerdote al lugar santo, al lugar santísimo. Y entonces, hermanos, nuestro trabajo exactamente, le servimos a Dios, pero le estamos también sirviendo al hombre. Aunque digamos, yo no le sirvo al hombre, sí le estamos sirviendo al hombre. También en esta parte de estos múltiples talentos que estamos aprendiendo en esta noche es el liderazgo y la mentoría. Betzalel era un líder porque él enseñó, instruyó a otros para que también fueran enseñados de acuerdo a los talentos que él tenía. En este caso, a Oliab. No solo creó, sino que fue capacitado para enseñar a otros artesanos y así multiplicando la habilidad en la comunidad para complementar la obra. Así nosotros, hermanos, por eso decimos que nosotros tenemos que hacer discípulos de Jesús, capacitando a otras personas para que estas personas tengan esa misma habilidad y de lo que nosotros hagamos, compartiendo. El liderazgo es muy importante en los grupos. Y aquí vemos, estamos aprendiendo que Betzalel también fue maestro, fue líder para enseñar, en este caso, a otros. Estas son las dos preguntas que yo quisiera que me contestaran. La primera, si usted hubiera estado en el lugar de Betzalel y o Auliad, se hubiera esforzado para realizar aquellas obras de arte, sinceramente, sinceramente. Ya les comenté de que hay algunos artistas que sus obras están exhibidas en diferentes lugares del mundo, pero
sinceramente alguien me quisiera contestar esta pregunta. Si usted hubiera estado en el lugar de Betzalel o en este caso, Aholiab, ¿se hubiera esforzado para realizar aquellas obras de arte? ¿Quién me quiere contestar, hermanas? Participemos. Yo creo que sí, porque todo era para la obra, para el pueblo, para beneficiar el pueblo. Y por lo que yo he visto también cuando se tratan de personas que son creativos, algunos sí quieren estar en la luz, quieren ser bien vistos, pero hay un gran porcentaje de personas que quieren estar atrás, por ejemplo, atrás de la cámara, siendo parte del equipo de producción. Y todo, yo creo que mucho depende de cuánto amas el haciendo el arte. Si uno ama, por ejemplo, un pintor, si ama tanto pintar, que eso es lo más importante, entonces no le va a importar tanto ser visto. Ok. ¿Alguien quisiera contestar la otra pregunta? Gracias, hermana Nancy. ¿Cómo se hubiera sentido si solo algunos cuantos las hubieran visto? Refiriéndome a las obras. ¿Cómo usted se hubiese sentido si solo algunas cuantas personas hubiesen visto sus obras? ¿Alguien quisiera más participar? Si no, hermana Nancy, usted. Sí. En el caso mío, bueno, como dice hermana Nancy, va, todo depende de la artista, o que al menos a mí sí me hubiera gustado que las hubieran visto, porque yo tanto esfuerzo me hubiera gustado y quizás no sé cómo tomarlo, pero creo que cuando algo vale la pena del esfuerzo, sería bonito compartirlo con los demás, pero ahí es dependiendo, ¿verdad? De diferente tipo de personas también. Ujú. Sí, gracias, hermana Carito. Miren, cuando el hombre está en la carne, la primer res- de la primera pregunta, la respuesta se hubiese sentido mal. Y en la segunda pregunta se hubiese sentido peor, sinceramente, cuando la persona está en la carne, porque quiere agradar al hombre. Porque imagínense, después de tanto esfuerzo, que las obras de Miguel Ángel estén guardadas, si así el hombre era deprimido, se hubiese sentido peor. Pero cuando alguien está en el espíritu, como lo estaba Betzalel, no se sintió mal. Al contrario, su mirada solamente estaba en Jehová para agradar al Dios vivo. En la sombra estaba solo para servir a Dios, porque sus obras las estaba viendo solamente Dios. Que cuando nosotros hagamos un trabajo, no nos sintamos mal. A mí me ha pasado muchas veces. A mí junto con mi esposo trabajamos juntos. Nos ha pasado muchas veces, pero no nos sentimos mal porque el que estamos agradando es a Dios. Que después de tanto esfuerzo de trabajo, de tanto esfuerzo de inversión en lo que usted realice, hermanas, y si solamente una persona llegó a ese evento de evangelismo que a lo mejor usted convocó, por amor a ese uno, la gloria sea para Dios, porque nuestro trabajo aquí en la tierra no es en vano. Obras de arte ocultas a los ojos de la mayoría. Lo que enseña la palabra de Dios
en Hebreos 9:2, hablando el apóstol Pablo, mire lo que dice, él así lo expresaba, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Tan solo cuando leemos en Éxodo cómo fueron elaboradas estos querubines, una sola pieza, tallados con el martillo por estos hombres, Betzalel y su ayuda, Aholiab. Y solamente estaban en la sombra, nadie los veía, solamente en la sombra, pero glorificando a Dios con todo su trabajo, con todo su esfuerzo, porque sabían que su trabajo no era en vano. El Señor les había dado instrucciones muy precisas de cómo tenía que ser construido el tabernáculo, cada obra de arte, cómo tenía que ser elaborada. Había una perfección total, porque a nuestro Dios le gusta la excelencia, que todo lo que nosotros hagamos sea con excelencia, con calidad. Yo he dicho, si nos esforzamos por tener un título profesional, cuánto más esforzarnos por prepararnos constantemente para servir a nuestro Dios. El Espíritu Santo también ungió manos. Estos hombres no eran sacerdotes, no eran profetas, pero sí eran artistas. Hombres pocos predicados a través de púlpitos, pero hombres poderosos, hombres que estaban a la sombra para servir al que lo veía todo. El Espíritu Santo los dotó de sabiduría, inteligencia y conocimiento para crear el tabernáculo. Y tallaron a madera, tallaron en oro, en plata, bordaron telas. Su creatividad era enorme, impresionante. Cuando nosotros nos dejamos llevar a través de la sombra para servir a Dios, vendrán mucha creatividad, porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Dios no solo llamó a Betzalel y a Aholiab líderes, también los llama colaboradores. Betzalel no trabajó solo, Aholiab fue su complemento. En todo trabajo nosotros siempre tenemos que tener ayudas y esas ayudas enseñarles. Si en las grandes organizaciones y en las grandes empresas se buscan talentos para que el líder empiece a enseñar a otros las manualidades, la producción, y esto se reproduzca. Esto es bíblico, hermanos. Dios levanta artistas, ejecutores, visionarios y maestros. En el trabajo debe haber una excelencia en espiritualidad. El tabernáculo no fue improvisado. Cada color, cada medida, cada talle, cada cuadre estaba siendo ejecutado por las instrucciones de nuestro amado Dios. Aquí encontré esta imagen, que bueno, no me imagino cómo eran estos hombres, pero encontré esta imagen tallando uno a uno, esforzándose, sirviendo a Dios de forma constante y en silencio con el corazón. No todos, hermanas, somos llamados para estar en púlpitos, pero sí todos somos llamados a cumplir la gran comisión.
para predicar, para no callar, para expander el evangelio. Tu habilidad, lo que Dios ha puesto en tus manos, puede ser tu ministerio. No necesitamos el nombramiento de un dirigente, puesto que el nombramiento ya lo hemos recibido de nuestro Dios. Hijos e hijas. Hijas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Tu creatividad puede glorificar a Dios. Donde te encuentres, donde estés, con lo que tengas, tú puedes glorificar a Dios cuando lo haces de corazón. Y tu oficio, lo que tú realizas, no es necesario que tengas una licenciatura, una maestría, un doctorado. Tu oficio, ese talento, lo puedes utilizar porque ahí puede empezar ese altar que Dios está construyendo para ti. Esta parte, con esto culmino con esta frase: agradecer siempre por lo que Dios nos permite hacer, sin esperar algún reconocimiento humano, trabajando para la sombra de Dios, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios les bendiga, hermanas, esperando en Dios que el Espíritu Santo constantemente esté hablando en nuestras vidas. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios y empezamos con los comentarios, alguna pregunta y vamos culminando. Bendito ¿Puede, Dios que estás en los cielos, te damos gracias, amado Dios, por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Señor, gracias porque tu palabra ya está hecha. Gracias porque constantemente aprendemos de tu palabra. Enséñanos a ser como Betzalel, como Aholiab, Señor, para poder enseñar a otros y para trabajar siempre en la sombra. Enséñanos, Señor, esos atributos que tú les diste a estos varones, Señor, para agradarte. Así nosotros, Señor, que podamos agradarte con lo que tú nos des, agradeciéndote, Señor, esa bendición y esa oportunidad que tenemos de haberte conocido, Señor, y que sabemos en estos precisos momentos que tú estás con nosotros y que sabemos que tu Espíritu Santo es el que siempre nos da entendimiento, Padre, en todo momento, para conocer al que es verdadero, como dice tu palabra. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre hay mensaje para nuestra vida, porque tu palabra es viva y eficaz. Muchas gracias, amado Dios. Gracias por esta bendición, por este grupo de hermanas, Señor, que tuvieron el bien para conectarse, Señor. Gracias porque quieren prepararse constantemente, Señor, para servirte con excelencia. Bendito Dios, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, vamos resolviendo alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer en esta noche. puede poner la primera página de la presentación en la pantalla, hermana? Sí, déjeme ver cómo me regreso para que no sean todas. Creo que le doy Sky y me voy hasta la primera. Sí, Y esta. entonces, sí, esa. Este, y el Salmo del 91 es el Salmo 91, el primer verso, ¿verdad? Sí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ok, excelente, gracias. Y entonces, si quieres, puedes, ah, s- menos que alguien tenga una pregunta sobre la presentación, si no la podemos cerrar para que así nos podemos ver toditas y tomar una foto. Y entonces usted va a estar con nosotras un viernes más, ¿correcto?
Creo que no, hermana Nancy. Daremos oportunidad para otra hermana. Ya Ok, les estaría avisando, sí. Ujú. ok, excelente, excelente. Bueno, tantas gracias. Este tipo de presentación verdaderamente nos hace pensar de nuestra actitud y qué posición vamos a aceptar y tomar. Y también un pensamiento que me viene es que esto, en cualquier posición que estamos, porque la preparación es un proceso, que cada paso es una oportunidad para desarrollar, seguir desarrollando nuestros talentos. Sí. Así es. Y entonces cuando yo pienso de la sombra de Dios, pienso como una niña, ¿verdad? Que está al lado de su padre, y alguien lo saluda, ¿verdad? Cuando saludan el niño como que se esconde. O sea, y es un lugar seguro. Es correcto. Betzalel y Aulia estaban en el mejor lugar Ujú. y exactamente trabajando sin que nadie los interrumpiera, Sí, sin que nadie les dijera nada, solamente agradando a Dios. sí, excelente. Ujú. Bueno, aquí está Raquel con Hermana, nosotras. solo quiero leer como dice en esta versión, al que estaba leyendo ahí, Anita. Dice, y me llamaba mucho la atención una parte que decía, dice, Moisés le dijo a los israelitas, tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Me llama mucho la atención porque creo que el Señor también eso ha dicho de cada una de nosotras, ¿verdad? Que tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Carolina y yo tengo que saber para qué me ha escogido. Creo que ahí es la parte de la intimidad con el Señor, porque ahí es donde el Señor me dice que Él me ha dado expresamente, pero no me lo ha dado a mí, para mí, sino que me lo ha dado para bendición de otras personas. En el caso que estaba diciendo ahorita, qué bonito es ver el trabajo de ellos y cómo lo hacían con tanto amor para el Señor. Y creo que Él también pues nos ha dado a nosotros sabiduría, nos ha dado inteligencia, nos ha dado de su Espíritu Santo, pero lo que nos hace falta o quizás ya lo estemos haciendo es hacer aquello en lo que expresamente el Señor nos ha dado esa arte o esa creatividad o esa parte donde nosotros ya sabemos que tenemos que hacer. Entonces, como decía en una de las presentaciones que tenía ahí Anita, que no esperemos estar solo en la iglesia o en el altar o predicando dentro de la iglesia, porque realmente pues todos tenemos algo importante para que la obra del Señor siga creciendo. Ujú. Y Es también correcto, sí. cuando leímos esa escritura, yo pensé, qué generoso es Dios. Le dio todo eso y dijo, en todo arte, muy generoso. Sí, sí, porque nuestro Dios cuando nos llama no nos da, no nos manda solamente a la guerra sin armas, sino que nos da autoridad, nos da poder para poder hacer lo que nos manda. Entonces, siempre cuando vayamos a algún lugar, hermanas, no vamos solos. Hermana Nancy está grabando, ¿verdad? ¿Sigue grabando? ¿Sigue grabando, hermana Nancy? Sí, Podría ya culminar la grabación y yo quisiera darles un testimonio. ok, excelente. Pues tantas gracias por esta presentación, hermanas. Estamos muy agradecidas porque es una oportunidad de aprender y seguir aprendiendo y desarrollando los dones que Dios nos ha dado. Así que muchas gracias.